Sí, y a todos que están una vez más conectados, así que aprovechemos de que si conocen a alguien más que necesite esta información valiosa, por favor comparte este link con más personas, ya que estaremos hablando de los tipos de CV de acuerdo a la aplicación que vayas a realizar, sea de manera nacional o internacional, de acuerdo al país que estés, y adicional cómo manejar una entrevista, que es sumamente importante, ¿sí? ¿Qué pasa en la entrevista? ¿Qué pasa después de la entrevista? Y pues también con mucho gusto estaré contestando cualquier pregunta que tengas por el chat. Una vez más, gracias Elsie, gracias Michael, gracias a todos los que me han permitido poder estar aquí. Que tengan una hermosa noche y disfrutemos pues este momento, ¿no? Como saben, yo me he dedicado 100% en temas de empleabilidad, marca personal y sobre todo, que es lo que más me gusta, identificar el talento, apoyar e identificar el talento en las personas y que vayan mucho más allá de un CV o en este caso también de la preparación como tal de una entrevista, sino qué otras cosas puedes hacer y brillar en tu entorno, o sea, ir mucho más allá, ¿no? He estado realizando esta labor por 3 años, ya con más de 200 personas, y ha sido la verdad todo un reto porque cada persona es única, como yo siempre digo, y esto es lo que hace marcar la diferencia en un proceso de selección, que podamos identificar qué es lo que nos hace marcar la diferencia. Actualmente no hago todo esto sola, sino que lo hago con un equipo que también se ha preparado mucho para esto, ¿no? Ahora, nosotros hablábamos la semana pasada, Elsie, la importancia de que nosotros podamos identificar qué es lo que nos hace marcar la diferencia. Ahora, esto viene a través de la construcción de 4 palabras importantes, 4 preguntas importantes que debemos hacernos previo a ir a una entrevista. Y es nuestra preparación antes de partir a nuestra búsqueda de empleo. La primera es, ¿quién eres? ¿Qué haces? Como tal, ¿qué haces? ¿Qué tienes experiencia? ¿Qué buscas? Y cuál es, en este caso, tu propuesta de valor principal. Ahora, yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que puedan tener en consideración al momento que les hagan la pregunta de háblame de ti como persona y como profesional, cuál es ese valor que tú le tienes que dar a esta pregunta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, soy Andrea Yeliver, soy una persona amable, cordial, muy dinámica, tengo más de 8 años de experiencia en el sector de talento humano, me he enfocado en el área de selección. Una de las cosas que más disfruto hacer es estar en contacto con la gente, implementar procesos, proyectos y finalmente esto es lo que me lleva a buscar un reto profesional a largo plazo con una organización. Al yo responderlo así, estoy definiendo claramente hacia lo que quiero y dónde quiero estar, quién soy, qué es lo que hago y hacia dónde quiero ir. Lo hago muy rápidamente, en el menos tiempo posible, no es que estoy corriendo, pero si tengo sobre todo la primera llamada, que es el screening, que por lo general les saben decir, la llamada telefónica, va a ser muy claro para el entrevistador a qué yo me estoy dedicando, qué es lo que yo estoy realmente haciendo. ¿Cuál podríamos decir que es la respuesta incorrecta cuando nos pregunta quién eres o qué haces o a qué te dedicas? Bueno, yo soy una persona, un profesional con muchos años de experiencia, yo trabajo mucho a presión, soy muy responsable y comprometido. ¿Por qué esta respuesta es totalmente incorrecta en referente a la anterior que he venido mencionando? Porque no me está diciendo nada, no me está diciendo nada absolutamente de ti, no me está diciendo realmente nada como persona, como profesional. Prácticamente como estamos viendo en la imagen, estamos siendo muy similares a la mayoría. Creo que el 90% de las personas responden que trabajan bajo presión, que son comprometidos, que son responsables y no me dice realmente lo que es como persona. No me dice realmente en su esencia cómo es. Entonces, si yo digo realmente lo que disfruto hacer, estar con mi familia, ir a jugar fútbol, disfruto hacer estos tipos de procesos, estos tipos de gestión, pues estaré diciendo algo mucho más claro de mí y estaré mostrando un poco más de lo que yo soy. Y eso muestra credibilidad ante el reclutador, ¿sí? Que no le estás ocultando algo, una parte de ti. Entonces, por eso, si se dan cuenta que este lápiz rojo tiene una mirada como que más direccionada que los demás como que no se ubican. Simplemente están como que muy desesperados en encontrar algo, pero no lo tienen claro. Entonces, para ir a una entrevista, para buscar empleo, para encontrar algo que tú te propones,
tienes que tener muy claro quién eres. Ya, antes esto era mucho más, que se puede ser un poco más fácil, porque nuestro mercado laboral era distinto, el número de población era distinto. Entonces, antes uno iba con su carpetita abajo, tocaba la puerta y decía, necesito empleo, y pues te hacían esperar y había muchas más probabilidades de acuerdo a la profesión. Hoy en día es diferente. Hoy en día hablamos de networking, hablamos de redes de contactos, de quién te conoce, qué medios estás utilizando, LinkedIn o LinkedIn, o Empleos Jobs, o qué estás utilizando para hacerte conocer un poco más. Ahora tenemos también la herramienta de Google, que también se utiliza como una plataforma de empleo, ¿no? Entonces, eso es en primera instancia muy importante definir quién eres, ¿ya? ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Qué buscas y cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué te hace diferente al resto? ¿Sí? Ahora, junto con eso, ya tenemos la primera parte de quién eres, qué haces, qué buscas y qué te hace un poco diferente al resto. Definimos mediante dos cosas y dos puntos importantes. El qué haces tiene que ver mucho con tus talentos, ¿ya? Es decir, con lo que naciste y fue evidenciándose a través del tiempo, y también tenemos la parte de tu esencia, es decir, tu ser, ¿ya? Lo que haces y lo que eres, ¿no? Entonces, esas dos, al fusionarse juntas, hacen una explosión sumamente grande, y eso hace que la gente te ame, te quiera como eres, y digas, quiero estar cerca de Elsie, quiero estar cerca de Lionel, quiero estar cerca de Patricia. ¿Por qué? Porque considero que tiene algo que marca la diferencia. O sea, siento que es distinto. O sea, a pesar de que su material es muy tomado en este tiempo, siento que la forma en que lo dice, la forma que lo transmite, o lo material que ella realiza es diferente a las demás personas. Entonces tú puedes tener muy parecidos los talentos a otras personas, pero lo que hace marcar la diferencia es esta combinación bomba que acabé de decir, que son tus talentos y tu esencia, ¿ya? ¿Y cómo identificas tus talentos? Siempre me preguntan eso, Andrea, ¿cómo identifico mis talentos? Como yo tengo en mi LinkedIn, te ayudo a identificar tus talentos, la primera pregunta es, ¿cómo identificas el talento? ¿O cómo identifico mi talento? Entonces, te voy a decir unos puntos quizás muy importantes que ya lo fui diciendo hace un momento, pero uno es identificar qué es lo que más disfrutas hacer, ¿ya? Y qué has venido haciendo desde que eras muy chico hasta ahora. Es analizar tu vida conjuntamente, qué has venido haciendo todo este tiempo, incluso en momentos de crisis, qué se te ocurrió hacer y qué poco a poco lo fuiste formando y desarrollando. Yo tengo aquí justamente alguien que está conectado que me dice, Andrea, yo hago galletas, ¿ya? Y yo no sabía que me iban a salir bien las galletas. De hecho, le voy a comprar sus galletas de Navidad. Y le salen tan bien, ¿no? Y ella dice, bueno, no, pero le compran la gente. Entonces, hay cosas que vamos identificando en nuestro tiempo de oportunidad o de crisis, que a veces decimos, sí, no, pero es que, Andrea, las cosas están muy mal. Sí, las cosas pueden estar muy mal. Pero ¿qué vas a hacer en medio de eso? Porque te vas a tener que levantar, sea como sea, en algún momento. O sea, no nos podemos quedar así de por vida, aunque todos pasamos este proceso que se llama duelo laboral. Y ese proceso es necesario para reencontrarnos con nosotros mismos. Y ese proceso de duelo laboral está unido de crisis, de aceptación, de aprendizaje. Finalmente, ese aprendizaje nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Y también dentro de este proceso de duelo nos lleva a cubrir nuestras brechas, esas brechas que no sabíamos que teníamos. ¿Y qué son esas brechas? ¿Qué es lo que me falta para cumplir ese perfil que me pide esa empresa? Ahora, está lo que demanda el mercado laboral como tal, de acuerdo al sector donde tú estás postulando. Si es un sector farmacéutico, como le decía hace un momento a alguien, estamos bien, porque sabemos que el sector farmacéutico en este tiempo le ha ido re bien. ¿Ya? Son los que más han vendido. Pero si nos vamos al sector quizás un poco diferente, quizás qué sé yo, de tecnología, podría ser, no tanto, quizás como el sector farmacéutico, que ha vendido mucho más. Entonces, no, quizás tu expectativa salarial no va a ser igual a ese sector de esa empresa donde estás postulando que a esta otra. Entonces, tú tienes que analizar todos los pros y contras y según el perfil que están pidiendo. Entonces, si están pidiendo un analista
a un especialista, a una jefatura, no es el mismo sueldo, no es el mismo rango. Entonces tú aplicas de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que se requiera. Entonces tú vas cubriendo y vas diciendo, a ver, esto como que me falta mejorar, esto como que no, a ver, de todo el anuncio cumplo el 80%. Entonces tú dices, bueno, está bien, aplico, pero ya has identificado qué brechas debes de cubrir y qué debes ir mejorando. Parte de eso tiene que ver con los talentos. Los talentos, según la Real Academia Española, son esa parte de expertise que solamente tú tienes, ese nivel de inteligencia que has desarrollado, y expertos actualmente mediante estudios como el periódico 5 Días de Europa indicó que los talentos sí se pueden desarrollar. Entonces, es algo que tú quizás lo tienes, pero con el tiempo tú puedes desarrollarlos y explotarlos en gran manera. Y les compartía las veces pasadas sobre importante. Un pez no podría nadar si está en la arena o en el viento, o sea, pobrecito, o sea, se ahoga, se muere, porque siente que no está en el lugar indicado. O sea, su diseño como tal fue creado para estar en el mar y nadar ahí. Y asimismo un ave no podría estar debajo del agua porque el pobrecito también moriría, ¿no? Entonces, muchas personas, hemos dicho todos aquí, hemos sido diseñados para estar en un lugar. Y a veces nos frustramos porque decimos, pero ¿por qué no me sale esa oportunidad? ¿Por qué no me sale ese negocio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Simplemente porque ha sido diseñado de esa manera y lo vemos manifestado en la creación, con los animalitos que han sido diseñados para algo. Ahí vemos el ejemplo más claro, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ¿cómo saberlo, no? Pues parece mentira, pero esto que pasó, esta transición que pasó la humanidad de la pandemia nos llevó a todos a un proceso de poder reencontrarnos a nosotros mismos porque queríamos tenerlo todo. Y eso nos pasó a todos, incluso a los que teníamos trabajo también, o los que tienen trabajo. Un proceso de reencontrarte y decir, es lo que me gusta, es lo que hago, quiero seguir haciéndolo, ¿ya? Te hace valorarlo también y decir, wow, en este tiempo quizás muchas personas recordaron su primer trabajo y decían, ¿cómo no me quedé en ese primer trabajo que renuncié? ¿O cómo no me quedé en ese segundo trabajo que tuve? Entonces, nos hace también valorar y ver qué tan importante es ese talento para nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tema de identificar nuestros talentos antes de hacer el CV. Por eso es importante identificar para qué somos buenos, o conocer como un mapeo, ¿no? Que nos permite, en este caso la metodología Kanban, conocer un poco más acerca de ti, ¿ya? O escribirlo, ¿no? Primero y decir, bueno, estos son mis conocimientos principales, estas son mis habilidades que más desarrollé en tal trabajo, ¿no? Ahora aquí yo les dejaba una página, varias páginas, mejor dicho, donde ustedes pueden realizar su CV de manera gratuita en Canva, Curriculum, Interview y AppJob. Estas páginas son totalmente gratuitas y me gustan mucho los formatos porque son adaptados para cualquier tipo de país, ¿sí? Entonces, en Europa, en Norteamérica, en América Latina, son bastante aplicados a cualquiera de estos continentes. Entonces, ustedes lo pueden realizar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, hay formatos tanto con diseños como sin diseños, de acuerdo a cómo tú te sientas más cómodo. Me han preguntado, Andrea, ¿es importante que el CV esté diseñado, que tenga diseño? Es como tú te sientas más cómodo, es como tú te identifiques, ¿no? Pero los CVs actuales se tratan de la manera posible que sí, que tengan algo de atención, ¿no? Que muestre quizás un poquito más de atención, como para que pueda ser leído fácilmente y dependiendo de la carrera, llama un poco más la atención. Por ejemplo, si tú eres del área de marketing, de diseño gráfico, qué sé yo, este tipo de carreras relacionadas, ahí sí es indispensable que tengas un CV creativo, porque yo voy a medir tu creatividad a través de cómo tú lo vas a hacer, ¿no? Más aún si tú mismo lo hiciste, ¿no? Si eres un diseñador, creador de páginas web, o diseñador creativo, diseñador, todo esto lo voy a ver ahí, ¿no? Incluso a juntar tu
tu portafolio. Eso sí es indispensable en arquitectos también. Arquitectos, todos los que tengan que ver con dibujo, diseño, artes, ellos de ley tienen que tener porque yo voy a medir eso, ¿no? En 2 procesos de selección que llevé para empresas internacionales también, uno de los que me pedían los dueños es que los portafolios que van a llegar con el CV tengan un diseño particular incluso, porque iba a llamar y captar su atención. O sea, si no tenían diseño, no quería que se los pase. Ahora, esto es de acuerdo a la política de cada empresa, ¿ya? No todas las empresas piensan igual, ¿no? Pero en el caso de los diseñadores, sí. Ahora, si eres un cargo administrativo, un cargo de manager o ejecutivo de alto nivel, no es necesario un diseño. O si eres un cargo más en nivel intermedio, administrativo, analista, especialista, puede ser un diseño leve, no hay problema. Es como sea tu personalidad también y conjugue mucho con eso, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura la visualización de un currículum digital? Hoy en día se trabaja mucho con el currículum digital. Dura 5 segundos. Por eso es que debemos tratar en la manera posible. Por ejemplo, en Estados Unidos es una página, ¿no? Por lo general, una sola página, una sola carilla. En Ecuador, en los países de América Latina, a nivel LATAM, es, bueno, actualmente ya se está socializando mucho que sea máximo 2 páginas. Al menos que tengas más de 10 años de experiencia y tengas muchos proyectos y tengas, en este caso, muchas alianzas, bueno, pueden ser hasta 3 hojas, ¿ya? Pero considerando el tiempo de experiencias, proyectos que has realizado, publicaciones, y también dependiendo de dónde apliques, porque si aplicas a una universidad, ahí sí tienes que ser muy específico, incluso con las publicaciones, artículos, libros si has escrito, ¿sí? Pero si aplicas a una empresa, máximo como tal 3. Ahora, hay empresas multinacionales que tienen como regla que no deben pasar más de 2 páginas, o ellos mismo te dan la plantilla para que tú la llenes, no envíes ningún CV, sino que le llenes en su plantilla, ¿sí? Porque no quieren, en este caso, que se pierda alguna información importante que ellos consideren, ¿sí? Ese es uno de los aspectos importantes. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos 2 modelos de CV con diseño, ¿ya? Tenemos de John Williams, que en este caso es en el caso de los hombres, cómo puede ser más o menos un diseño de CV. Este es un cargo, como ustedes pueden ver, de un diseñador gráfico, ¿no? Pero que también puede ser de un nivel administrativo, porque tampoco se ve tan mal, es color negro con gris, no se ve mal, ¿no? ¿Qué tenemos en primera instancia aquí? Tenemos el nombre. En algunos casos ya no es necesario poner el nombre completo, se pone nombre y apellido. Esto más es en Estados Unidos, esto más se aplica en Estados Unidos, nombre y apellido y en este caso el cargo al que está postulando o a lo que se especializa. Ahora, acá a nivel LATAM también he visto solo con un nombre y apellido, pero otras veces sí queremos poner el nombre completo, no hay problema. O sea, es como tú te sientas más cómodo, pero que esté tu nombre y tu apellido, no cómo te llaman ni tu apodo, sino tu nombre y tu apellido, ¿sí? Del lado de acá, siempre vamos a poner tus contactos, tu teléfono, tu email, en este caso también tu correo o tu dirección, pero no tu dirección exacta, sino la calle o la ciudad, ¿ya? ¿Por qué no poner dirección específica, número de casa en particular? Porque a raíz de la pandemia, incluso hay una página que se llama LinkedIn Sin Humo, se ha detectado muchísimo el tema de los anuncios falsos, ¿ya? En este caso, de empresas que no existen, procesos de selección que realmente no existen y sirven mucho para robar a las personas, ¿ya? Te piden y hacen todo como que fuera un proceso de selección normal. Incluso para otros países como en Estados Unidos, desde aquí, de procesos que supuestamente llevan desde acá, te van a llevar de viaje y te piden datos muy personales como tu pasaporte, tu DNI o tu cédula de identidad. Entonces, estos datos ya no se ponen en el CV.
o en el currículum o el resumen, que también le dicen en Estados Unidos, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Esto se está socializando en muchos países de que por favor no pongan el DNI en el currículum. Como ustedes ven aquí, este es un diseño que ni siquiera lo hice yo, es un diseño bajado en una de las páginas oficiales de muchas empresas que hacen currículums y que tienen diseños de currículums. O sea, no es algo inventado por mí, por si acaso. ¿Ya? Entonces, no pongan su cédula de identidad. Me han dicho muchas veces, pero Andrea, las empresas lo necesitan para enviar las pruebas. Sí, pero eso es ya cuando avanzas la siguiente etapa, cuando se contactan contigo, sabes que existe ese reclutador, lo investigaste en LinkedIn o tuvo un acercamiento contigo real, ¿no? Se contactó, te entrevistó, te dijo el nombre de la empresa o en este caso te hizo saber que la empresa en cierta manera existía, te dio una página web o algo, ¿no? O viste su firma en el correo, ya, que eso es una manera de detectar que es real, ¿no? Estas empresas fantasmas funcionan, parece real, pero no existe realmente la empresa, utilizan nombre de otras personas, no están en LinkedIn oficialmente o sus perfiles recién fueron creados, no tienen muchos contactos, así que pueden evidenciarlo de esa manera. Bien, tenemos aquí que siempre vamos a tener un resumen de perfil. Hay en ciertos países que le ponen objetivos, pero esta práctica fue dada hasta hace un año atrás. Hoy en día más se utiliza el resumen del perfil y se le pone simplemente perfil, ¿ya? En este caso ubicamos aproximadamente máximo 5 líneas donde justamente decimos eso que hablamos al principio. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Sí? ¿En quién eres? Puedes comenzar describiendo, me caracterizo por ser una persona dinámica, me apasiona mucho poder llevar a cabo proyectos de sostenibilidad, he elaborado aproximadamente 7 años en proyectos relacionados a esto, en el sector tal. Actualmente busco nuevos retos en caso de que lo estés buscando, ¿no? Si es un CV simplemente para actualizarlo y tenerlo ahí, pues lo puedes dejar hasta tu nivel de experiencia y tus habilidades principales, ¿sí? Bien. Aquí hay una pregunta de Diana. Diana, muchas gracias por conectarte. Sé que estabas desde LinkedIn, queriendo conectarte. Bien, aquí tenemos una pregunta tuya. Dice, buenas noches, Andrea, pero ¿cómo se hace cuando no alcanza a colocarse toda la información en 2 o 3 hojas? Ya que la experiencia laboral, la mayoría de las empresas en Colombia, es importante colocar las funciones en cada cargo y todos los cursos y funciones educativas realizadas. Muy bien, gracias Diana por tu pregunta. Sí se puede realizar en 3 hojas la información, pero justamente te voy a explicar ya mismo cuál es la metodología. En recursos humanos, con talento humano, nosotros aplicamos la mayoría una metodología que se llama MPC para definir las actividades principales, basada en el teorema de Pareto. No sé si ustedes han escuchado el teorema de Pareto, el 80-20, para identificar cuáles son las actividades principales y esenciales. 3 esenciales, máximo 5 esenciales, ¿sí? Ya mismo con todo te explico sumamente bien eso, Diana, cuando vayamos al tema de la experiencia. Listo, pero en todo caso, ya, gracias. En este caso, en el perfil, como les decía, tiene que ir las principales características, pueden ser unas máximo 3 o 4, y que no sean muy cliché. Soy comprometido, responsable, trabajo bajo presión. Tratemos de usar palabras que realmente nos definan, ¿sí? Y en esto sirve mucho a veces hacer pruebas que te ayuden un poquito a autoanalizarte, como para darte una dirección de qué palabras utilizar, para que no suenen demasiado cliché, ¿sí? No busquen, por favor, en Google palabras, traten de ustedes mismos buscar o hagan un ejercicio. Ustedes pregúntenle a 5 personas, a 10, cómo más o menos los definen para que les oriente, pero no busquen palabras repetitivas, ¿sí? Ya. Adicional, es muy importante definir en tu experiencia un sector en el que has trabajado, años de experiencia y obviamente esta parte también se va a ajustar de acuerdo al perfil que estás aplicando.
Porque si, por ejemplo, esa experiencia no está relacionada a lo que estás aplicando, ahí como que no lo va a relacionar. La persona que lee el CV dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos buscando. Al menos que estén buscando a alguien que no tenga experiencia, sino que es más generalista, por ejemplo, administrativo, a nivel general. Entonces tú lo vas a enfocar un poco a esa manera. O sea, que sea amigable para su lectura, ¿no? Bien, eso es en cuanto a relación del perfil, ¿ya? A ver, Marcela tiene una pregunta, es de Costa Rica. Dice, me gustaría saber qué consejo me daría a la hora de hacer mi CV, al ser recién graduada de colegio y no tener tanta experiencia. Bien, bien, Marcela. Aquí puedes, en tu perfil, puedes describirte igualmente como características personales, puedes indicar qué es lo que más aprendiste en la universidad, o sea, en qué te especializaste más, que disfruto mucho de los conocimientos y he aplicado esto en proyectos, por ejemplo, de la universidad, relacionado a administración o marketing, ¿ya? Lo vas a empacar mucho con lo que has hecho prácticas en la universidad, ¿sí? Entonces, todo lo que tú se ve son tus prácticas, lo que hiciste en la universidad, proyectos, también participación de algún récord o reconocimiento que hayas tenido. Eso lo vas a orientar en el perfil, ¿sí? Incluso si tuviste alguna participación de un proyecto importante o fuiste líder de grupo en un proyecto, también lo puedes relacionar a eso, ¿sí? Ahora acá, aquí vamos con la experiencia. Ahora sí vamos con lo que Diana preguntó, con lo que Dianita preguntó. Aquí viene siempre la experiencia de preferencia y la educación acá a un lado o acá abajo, ¿no? Bueno, esto puede variar. Hay veces que también hay formatos que la educación es aquí arriba, siempre y cuando no sea demasiado. Porque si es bastante lo que has hecho de estudio, es preferible que esté abajo y que se vea primero la experiencia, porque si has tomado demasiados por ejemplo, especialidad, certificaciones, y hay como más de 5 ítems, es preferible que estén abajo, ¿sí? Si son 2 o 3, está bien que estén arriba, ¿no? Bien, aquí en experiencia ponen siempre el cargo con lo que los contrataron, no el cargo que yo creo que tuve o por mi responsabilidad, no, es el cargo con el que te contrataron, con el que firmaste contrato, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, tú dices, no, Andrea, es que me ha pasado, no, Andrea, yo era asistente de auditoría, pero mis funciones no eran de asistente, era de coordinadora, así que yo soy coordinadora. Ojo, mucho cuidado con eso, porque puede hacerse, cuando lea el CV, el reclutador puede hacer pasar como que estás mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando, en este caso, si piden el historial laboral, como en algunos países como México lo solicitan, en Ecuador a veces lo suelen solicitar, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ver que no es real lo que tú pusiste en tu CV. Entonces sí es importante que esté en la información real. Ahora, ¿qué puedes hacer para demostrar que tenías un nivel de coordinador? Las funciones, ¿sí? Las funciones. Y esto me pasó recientemente. Cuando acompañaba a una persona a hacer su CV, él tenía puesto coordinador, pero su cargo era analista. Pero en sus funciones detallamos claramente cómo es lo que él realmente hacía. Y cuando lo llamó el reclutador, le dijo, pero aunque tu cargo sea analista, tus funciones eran de coordinación, o sea, solito se dio cuenta. Entonces, por eso tienen que estar bien descritas las funciones. ¿Cómo hay que empezar a describir las funciones? En verbo infinitivo. ¿Ya? Si estás actualmente en esa empresa, determinar, desarrollar, gestionar, implementar, asignar. O si no tienes experiencia y no sabes qué poner ahí, puedes poner las prácticas profesionales, algún voluntariado o algún proyecto que hiciste dentro de la organización o de la empresa. No importa si fueron 2 semanas, 3 semanas, un mes, no importa. Fue experiencia y hay que ponerlo ahí, ¿sí? No importa el tiempo. Mientras haya sido experiencia enriquecedora y que a ti te ayudó y que a ti te aportó, tienes que ponerlo, ¿ya? Entonces vas a empezar con verbo. Ahora sí, si es un cargo que ya lo tuviste, o sea, fue pasado, puedes decirlo en tiempo pasado. Desarrollé, gestioné. Eso puede variar, puedes dejarlo como desarrollar o desarrollé. No hay problema con eso, pero tiene que estar en verbo. Desarrollar estrategias de negocios a nivel nacional con
con un nivel de respuesta de 80% de efectividad, un ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante en este caso que ustedes puedan describir bien. Ahora, ¿cómo van a describir las funciones? Para que no salgan demasiadas. Van a escoger, digamos que ustedes tienen descrito en su Word 15 funciones. Van a escoger las de mayor tiempo, las de mayor consecuencia y mayor complejidad. Esas tres factores o características principales debe cumplir la función como tal, ¿sí? O la actividad. Tiempo, consecuencia, complejidad, ¿sí? Es decir, es la que más hacías, es la más compleja y era la de más conocimientos que tenías que aplicar. Las tareas que son demasiado operativas para un cargo estratégico no pesan, ¿sí? No pesan, ¿ya? Entonces tienes que tratar de que cumplan esas tres puntos importantes. Quiero saber si esto está sumamente claro, no sé si me pueden escribir en el chat, Andrea, entendido, nadie me había dicho esto, o si lo sabía, o lo voy a aplicar, por favor quisiera saber, Diana, Marcela, por favor que me puedan decir si todavía están conectadas, pero tiene que cumplir esos tres puntos importantes, de mayor tiempo, de mayor consecuencia y mayor complejidad. ¿Por qué? Porque hace valer la actividad. Ahora, siempre vas a tratar de ordenarlas en el nivel de importancia, ¿sí? Mayor tiempo, mayor consecuencia y mayor complejidad, Elizabeth, ¿sí? Eso, tres puntos para aplicar el teorema de Pareto. Mayor tiempo, consecuencia y complejidad, ¿sí? Es decir, que la hacías muy seguido, o sea, de todo el mes, las hacías casi todos los días esa actividad. Consecuencia, es decir, que si tú no hacías esa actividad, repercutía mucho en la organización y hasta podías tener un llamado de atención fuerte. Y complejidad es que entre más conocimientos tienes para hacer esa actividad, o sea, te vuelve única, solo lo puedes hacer tú. O sea, sabes mucho sobre eso, ¿no? Bien, esas tres, a ver, les vuelvo a preguntar, a ver si están sumamente claros. ¿Cuáles son los tres puntos importantes que debe tener una actividad? ¿Cuáles son los tres puntos importantes que debe cumplir esa función para describir? A ver, ¿quién me puede decir en el chat? Por pueden favor. escribirlo en el chat o pueden simplemente quitar el mute a su micrófono y participar. Siéntanse libres. Bien. Bien. Bien, muy bien, Diana, ¿está? Pilas. Entonces, vas a escoger, puedes que te salgan de 3 a 5, ¿ya? De 3 a 5 es máximo 5, ¿ya? Y siempre vas a empezar con verbos como liderar, gestionar, ejecutar, desarrollar, realizar, inspeccionar, 20 sobre 20, así es. Entonces, pueden usar esas palabras y siempre, si ustedes llevaron, en este caso, lideraron un equipo de trabajo, no importa si haya sido por 5 meses, 2 meses, pero lo hicieron, pónganlo. Liderar un equipo de trabajo de 5 personas por un tiempo de, qué sé yo, 6 meses como encargada de personal en el área. ¿Sí? Entonces son cosas que van a sumar en ciertamente. O si lo llevabas a cabo, ponerlo como algo importante ahí. ¿Sí? Eso es importante también poner. ¿Qué más debes poner? El cargo, el sector de preferencia y de la empresa y el tiempo. ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Ya? Entonces esto es muy importante que vaya aquí, ¿no? Ya, 5 actividades principales. ¿Sí? Que esas actividades abarquen mucho la información que acabamos de decir. Y asimismo van a ordenar de forma del último experiencia, ¿ya? Ascendente-descendente, ¿no? Entonces, hasta las de abajo. Ahora, ¿qué cargos? Nomás me dicen, pero yo tuve en muchos trabajos. Aquí lo que yo les recomiendo es que si ustedes, digamos, tuvieron muchos cambios repentinos de trabajo, porque fue el contrato eventual o por temporada, especifiquen que fue por temporada, ¿sí? Para que no los vean como una inestabilidad, sino que el contrato se terminó. Entonces pueden poner abajo el cargo o entre paréntesis contrato por servicio o por temporada, ¿sí? Si es que hay mucha inestabilidad, pero no porque ustedes decidieron que sea así, sino por el tipo de contrato. Si no, no lo pongan, ¿ya? Entonces es importante indicar esto. Ahora, entre más tiempo pase,
Entre más experiencia ustedes tengan, va a haber cargos que ya no van a ser tan relevantes, como por ejemplo las prácticas profesionales, ¿ya? O cargos de asistente o auxiliar, si es que ustedes ya tuvieron un cargo de jefatura por muchos años, ya no es necesario. Entonces, eso va a hacer que el CV esté más enfocado, dependiendo al cargo que apliquen, por favor, dependiendo al cargo que apliquen. Ahora sí, los logros. Ustedes aquí pueden poner también los logros principales que han tenido. Los logros que no son, porque a veces se ponen eso en los logros. Ser evaluada o haber sido evaluada en el tema de evaluación de desempeño sobresaliente. Eso no es un logro, porque a todos nos evalúan por evaluación de desempeño. Tiene que ser algo, en este caso tú en determinada manera lo pudiste realizar, ¿sí? Ejemplo, algún tipo de reconocimiento, placa, puede ser reconocimiento verbal o físico, superaste la meta del presupuesto, implementaste un proyecto, ¿sí? Todo esto puedes ponerlo aquí y que no estén relacionadas las funciones que ya pusiste acá, o sea, no tienen que ser lo mismo, ¿no? Tiene que ser algo fuera de tus funciones, fuera de tus actividades que ya has realizado, algo nuevo que hiciste y que la empresa te premió por eso que hiciste, ¿no? O también puede ser no necesariamente en la organización, sino fuera, ¿no? Ahora, las referencias, esto es sumamente debatible, ¿ya? Las referencias laborales, esto no se pone en todos los países. En México no se pone, en países también, bueno, también dependiendo, hay veces que el reclutador sí te lo pide que lo pongas, pero en Ecuador, por ejemplo, sí se pone, ¿ya? De hecho, hice una estadística en LinkedIn, hice una encuesta, y el 69% me respondió que sí, le hablo que el nicho que hice de estudio fue de 3.000 a 4.000 personas que respondieron la encuesta, de todos los países, porque tuve de todo, de Europa, de a nivel de Latinoamérica, en todas partes, y el 69% indicaban que todavía les solicitaban las referencias. Ahora, esto no es obligatorio, como le decían en algunos países. Aquí en Ecuador sí se lo coloca de las personas con las que has trabajado. Sí, en Estados Unidos tampoco es como que tan relevante. Ahora en países como en Europa hay ciertos países que sí te piden, pero ellos te indican por correo que los coloques, ¿sí? Entonces, esto de aquí, en Ecuador sí. En México no, tampoco en Uruguay tampoco, no te piden mucho el tema de las referencias como obligación, ¿sí? Entonces, esto de aquí puede ser un punto, incluso lo puedes poner, ¿no? En caso de solicitar referencias, solicitado sin ningún inconveniente. Pero en Ecuador sí lo deben poner, por favor. Aquí sí lo solicitan, ¿ya? Patti dice, por ejemplo, ser nominada como empleada del año X en la empresa. Claro, eso, Patti, sí, de ley. Eso sí, ser nominada, que tiene que ser algo totalmente distinto en temas de logro. Algo que yo les digo que haya existido un reconocimiento por una labor específica que tú hiciste fuera de tus funciones y fuera de algo habitual, ¿sí? Diana dice, es recomendable colocar una experiencia que no tiene mucho que ver con el cargo al que me estoy postulando, por razón de que va a quedar ese espacio de tiempo como si no hubiera laborado en ninguna área. Buena pregunta, Diana. Sí, digamos que fue en tiempo de pandemia que hubo ese espacio, y puedes poner, hay un sector que podemos crear aquí, digamos, y poner otras actividades, que si tú consideras que no tiene nada que ver con tu experiencia, ¿ya? No tiene nada que ver, pero tú hiciste eso porque obviamente necesitabas generar, y como yo decía, así identificamos otras partes de nuestro talento, lo puedes poner aquí como otras actividades, ¿sí? No hay ningún problema, para que acá como que se quede lo más enfocado. ¿Ya? Listo, o consultorías o proyectos, ¿ya? Gracias, listo. De nada, Diana, con gusto. Ya, logros, ejemplo, dice Eddie, haber obtenido el segundo lugar en el campeonato de robótica. Claro, por supuesto, Eddie, eso tiene que de ley estar puesto ahí, ¿sí? También tiene que estar puesto. No importa si no tiene que ver 100% con lo que está aquí, pero son, en este caso, logros personales y profesionales, ¿sí? Que en cierta manera puedo conocer más de ti, de tus habilidades blandas, ¿ya? Bien,
Bastantes preguntas han habido de hoy. Y también tenemos los skills, que son sumamente importantes, que son las habilidades, ¿no? Ahora, en inglés se ponen de como que un poco así de manera general, pero también podemos poner una sección donde diga manejo de herramientas y otra que diga habilidades como tal y conocimiento. Ahora, pueden poner en manejo de herramientas qué programas ustedes saben manejar, desde Office, sistemas SAP, qué otros sistemas hay que ustedes conozcan, o programa Visio, Trello, Canva, ya, indicarlos. Y más si está en el anuncio, por favor. Indicarlos y el nivel que tienen de conocimiento, si es nivel básico, intermedio o avanzado. Ahora, ¿qué no van a medir? Por favor, las habilidades blandas. ¿Por qué? ¿Por qué no van a medir las habilidades blandas? ¿Cuáles son las habilidades blandas? Liderazgo, gestión de personas. ¿Por qué no van a medir eso? Porque eso de ahí es situacional, ¿de acuerdo? Cada cierto tiempo eso va cambiando nuestro nivel y es difícil de predecir con exactitud y eso va a ser de acuerdo a la empresa. En cambio, los conocimientos tangibles como los programas, eso sí es mucho más fácil de medir, ¿sí? Y finalmente tenemos la educación. En educación vamos a poner siempre también en ese mismo orden que recibiste el título, el último, si fue una maestría, de ahí el título universitario. Si ya tienes un título universitario, no es necesario que coloques el de bachiller, ¿sí? No es necesario, ni la primaria tampoco, ¿ya? Sino que vas aumentando, ¿no? Tercer nivel, cuarto nivel o alguna especialidad o alguna certificación. Es decir, todo lo que sea más de 30, 40, 50 horas, lo ponen aquí. Certificación internacional, diplomado, especialidad, maestría, título de tercer nivel o universitario, van aquí colocándose, ¿sí? Lo demás iría como capacitación o curso. Ahora, esa sección de capacitación o cursos que puede ir aquí abajo, por favor traten de que sean de los últimos años, los más actualizados, de los 3 a 5 últimos años, no más de eso, ¿sí? Bueno, eso es en relación al CV, ¿no? Esta parte, esto es como les decía, en este caso un formato de hombres y este es un formato de mujeres. También se opta a veces no poner el nombre de la empresa, sino el logo, ¿sí? Ustedes pueden, de acuerdo a eso, conjugar, pero aquí tenemos el ejemplo de alguien que es de marketing. Si se dan cuenta que es mucho más, hay mucho más diseño, ¿ya? Tenemos a alguien, pero también se usa así. Y aquí, si por ejemplo ustedes tienen el ejemplo de los cursos, como los pone abajo de los títulos, pone los nombres de los cursos. Y no ponen muchos. Ustedes tienen que tratar de poner lo más relacionado al perfil. Es decir, si hicieron un curso de cocina, pero ustedes no son chef, sino que son administrativos, no van a poner el curso de cocina ahí, sino que más bien, si a ustedes les gusta cocinar, pónganle en alguna sección como hobby. ¿Sí? Cocinar. No le van a poner el curso de cocina. ¿Ya? Bien. Ahora sí, aquí tenemos un modelo, pero esto es lo que les decían, sin diseño, que no tienen mucho diseño. Este sobre todo. Esto por lo general en cargos ejecutivos que pueden utilizar. ¿Sí? Y este de aquí yo lo utilizo mucho. Esto lo diseñé. Esto yo lo utilizo para LinkedIn. En caso tú quieras publicar en LinkedIn, no te sugiero que lo hagas así, porque hay muchos datos personales. ¿Sí? Te sugiero que lo realices así, que está en la ciudad y el correo, no hay número, pero te indica en una sola imagen el resumen, ¿sí? El resumen de tu perfil profesional, ¿sí? Y con la publicación de esta imagen puedes hacer un storytelling, que vendría a ser una pequeña historia redactada de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Quiero que te vayas con esas 3 palabras, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Y asimismo, tu nombre, lo que te especializas más, el idioma, pasatiempos en caso de que quieras ponerlo, el resumen del perfil, los manejos de herramientas, ¿sí? Acá está un poco más como que los skills, ¿no? La educación y la experiencia. Aquí no detallo experiencia, pero como estoy redactando en la publicación un poco más a lo que he dedicado, es como para enganchar y la gente como que comienza a replicar tu visibilidad de tu CV infografía, le llamamos, ¿sí? A ver, voy a leer los chats, A ver qué dice.
Dice Ricardo, me parece correcto todo lo que explica y concuerdo con usted. Hace 3 años atrás estuve como director y actualmente estoy como especialista, pero en la misma área que quisiera aplicar a otras gerencias. Mi pregunta es, ¿debería poner mi cargo actual o solo hasta el director? Puedes poner el cargo actual, Ricardo, porque igual es un cargo de especialista, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y denota lo que has estado realizando actualmente y sobre todo si te sientes cómodo con lo que has estado realizando. Y aparte hablas de mucho de tu sinceridad y si tienes ya un gran tiempo realizando esta actividad como especialista, no hay ningún inconveniente. Lo que ya vamos a ver en la entrevista es cómo manejar este tipo de situaciones que les voy a hablar, ¿ya? A ver, dice Eddie, llevo de trabajar sin trabajar más de 1 año. ¿Qué debo poner en mi hoja de vida durante este año? ¿Qué realizaste en ese tiempo, Eddie? Si has hecho trabajos, puedes ponerle como consultor independiente, profesional independiente o autónomo e indicas qué es lo que has hecho de manera autónoma, ¿sí? Qué sé yo, puedes poner asesorar, desarrollar proyectos o dar soporte a pequeñas empresas. O sea, puedes describir eso, ¿sí? Bien. Bien, ahora vámonos con el tema de la entrevista, ¿sí? Igual, si ustedes necesitan más herramientas, por favor, pueden visitar mi página, andreayeliver.com. Tengo el formato de un CV con notas, así como les acabo de indicar bien explicadito. Hay un formato de CV y también tengo recursos gratuitos que he estado diseñando con mi equipo para ustedes, ¿sí? Ahí les dejo mi página, ¿ya? Así vamos acá. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que pasa en un proceso de selección? La empresa inicia primero con el análisis del perfil previo a postular la vacante, tiene una descripción de la vacante para poder hacer una publicación, la realiza y comienza a hacer el reclutamiento, sea interno y externo, dependiendo la directriz que haya recibido por parte de los dueños de la empresa o los líderes del área, ¿no? Hacen el filtro y lo pueden hacer a través de los sistemas que hoy en día utilizan, del sistema ATS, en este caso que utiliza Hiring Room, que utiliza o Boomerang, que también en otros países es conocido, Jobs de empleo, multitrabajos. El mismo LinkedIn utiliza un sistema de ATS avanzados, es decir, que rastrea tu perfil las palabras más claves que se ajusta al anuncio. Es decir, cuando tú decides aplicar, ve la probabilidad de aplicación de acuerdo a lo que está indicando en tu perfil, ¿sí? Ahora también tenemos que después de eso hacen la preselección del candidato a través de las plataformas y realizan la primera entrevista, que hoy en día es por teléfono. Te hacen una entrevista de 15 minutos y te hacen la primera pregunta de qué es lo que has estado haciendo actualmente, que te presentes, ya sabes cómo presentarte, qué es lo que estás haciendo actualmente y finalmente tu aspiración salarial. En aspiración salarial yo lo que recomiendo es que puedes dar un referente a lo que tú ganabas antes, pero siempre y cuando escucha a qué cargo te está convocando para que postules, porque si es un cargo, digamos, menor a lo que tú normalmente has estado desempeñando, no puedes decir como que si buscas, por ejemplo, empezar desde abajo, no le puedes decir el mismo valor de antes porque tenías un cargo mayor, ¿sí? Y acuérdate que los cargos van de acuerdo a su nivel salarial. Entonces tú dices, bueno, yo antes era especialista, digamos, y estoy aplicando, bueno, me están llamando para analista. Entonces yo digo, bueno, antes yo ganaba, digamos, 2.000, entonces yo puedo decirle 1.000, 1.200, 1.500, porque obviamente es un cargo de analista, considerando y escuchado el cargo y el sector de la empresa, ¿sí? Si no estás seguro, puedes dar un referente de lo que tú ganabas antes y le dices que estás dispuesto a negociar y conocer más de la vacante. No hay problema, ¿sí? Pero que exista esa palabra, que estás dispuesto a negociar, conocer de la vacante, ya que es un puesto, en este caso, que diferente, ¿no? Y que quieres conocer de la vacante. Ya. Comienzan las entrevistas, comienzan las evaluaciones. Hoy en día las evaluaciones existen assessment center individuales, muy interesantes. Antes eran más grupales, pero por el tema de la pandemia hay en los individuales. Ustedes se tienen que preparar mucho para los assessment center individuales, que por lo general es grabar una presentación de ti
o dibujar un animalito con el que más te identifiques y digas sus características principales. Últimamente veo que están haciendo mucho eso en las empresas, ¿ya? Pero sobre todo que te presentes. Quieren ver cómo te comunicas, ¿sí? Van a visualizar tu lenguaje corporal para ver cómo lo haces, cómo transmites eso, ¿no? Y también las entrevistas que son por preguntas situacionales y de comportamientos. Esas dos miden son tus habilidades y tus actitudes, ¿sí? Tu experiencia, tus habilidades y actitudes. Cuando no es que te pidan mucha experiencia en un cargo específico, se enfocan en tus actitudes y ciertas habilidades innatas con las que tú tienes como persona para el cargo, ¿ya? Y finalmente existe una selección como tal, una propuesta. Yo te sugiero siempre que pidas la propuesta formal por correo, que te indiquen cuánto va a ser el cargo, el valor, cuándo vas a empezar, que sea formal, ¿sí? Y finalmente vas a tener la propuesta y la inducción. Pero ahora, enfocándome lentamente a lo que es la entrevista, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe considerar en la entrevista? Previo a la entrevista. Primero, tener tu CV actualizado, ¿ya? De manera digital en las plataformas, tratar de que no pese más de 2.5 megas, creo que es, o gigas, porque en la mayoría de plataformas, si supera este peso, no lo deja subir, ¿sí? Estar seguro si cuentas con el perfil, o si tú quieres ese perfil porque te encanta, pues prepara cursos, haz proyectos, haz alianzas con personas para que puedas desarrollar esas habilidades y tengas la oportunidad pronto. Que tus redes sociales estén de acuerdo a lo que esté escrito en tu CV, no que LinkedIn diga una cosa y tu CV diga otra. Obviamente en LinkedIn hay cosas que van a estar más específicas, como el acerca de mí, que eso describe un poco más de cómo tú eres. Durante el proceso, por favor, conocer el sector de la empresa. También preguntan, ¿qué conoces de nosotros? ¿Qué sabes de nosotros? ¿Sí? Y todas las a contestar tienen que ser muy enfocadas a lo que te están preguntando. No te puedes ir por las ramas, porque tienes 15 a 30 minutos para contestar. Aproximadamente eso es lo que demora una entrevista. Aquí en cualquier parte es más o menos lo que demora. La primera entrevista, sobre todo la que es con recursos humanos, y en ese tiempo lo que van a hacer ellos es medirte por competencias. Entonces, si tú respondes algo diferente a lo que ellos te están preguntando, la evaluación va a ser 0. Ejemplo, una pregunta muy común puede ser, cuéntame una situación difícil que hayas pasado en el trabajo, dentro de tus procesos diarios, cómo lo manejaste, cómo lo hiciste y cuál fue el resultado. Muchas personas aquí no saben qué contestar porque dicen, pero ¿de qué le digo de mi última experiencia, mi actual experiencia o algún proyecto? Aquí debes optar por responder lo que más pese, como así mismo describimos las actividades o funciones en el CV. Tiene que ser esa actividad de más valor. Es decir, sí, en su momento implementé un proyecto junto a unos compañeros de sistema de seguridad para la empresa. Esto tomó aproximadamente 3 meses, 4 meses, y yo estaba encargada específicamente de llevar esto. Se dificultó con el tiempo porque tuvimos un contratiempo con el proveedor para llegar a cabo este sistema. Pero lo que hice fue tener unas reuniones constantes para presionar un poco más al proveedor, tener otras opciones y finalmente responder a tiempo a mi cliente. Y se pudo resolver a tiempo. Ese es el orden que deben de ustedes responder. Este orden tiene una metodología que se llama STAR, que nosotros lo conocemos los reclutadores. Entonces, si tú respondes la situación, la tarea, la acción y los resultados, tu respuesta va a ser medible, va a tener peso y el reclutador le va a encantar tu nivel de respuesta. ¿Sí? Entonces, yo les aconsejo que vayan mucho practicando las actividades principales que han tenido, porque estas son las que van a responder, ¿sí? A ver, Diana dice, ¿hasta qué año se debe colocar los cursos y capacitaciones? Sí, hasta 5 años de preferencia, ¿sí? Hasta 5 años. De hecho, hay empresas que más de 3 años ya no te dejan. ¿Por qué? Porque los cursos que toman 2 horas, 3 horas, 8 horas, son cursos que por lo general
cada 2 años hay una actualización y nueva tendencia. A diferencia de las capacitaciones que duran 160 horas, 40 horas, por lo general es una especialidad, ya toma más tiempo. Entonces, es así, por eso se dejan como que un poco más, porque las certificaciones por lo general están avaladas hasta 5 años. Entonces, por eso te digo, no más de 5 años. Esas que tienen más de 5 años ya no las pongas, porque ya no se consideran actualizadas, ¿sí? Más bien, haz una actualización sobre eso que tomaste hace 5 años atrás o 10 años atrás, ¿ya? Bien, el PowerPoint yo se lo paso a Elsie, o no sé si ustedes pueden escribir por interno y lo manejamos, no hay problema, yo no tengo problema con dar esta presentación. Muchísimas gracias, Andrea. Ordenamos al final. Igual estaremos pasando todos los enlaces. Y obviamente, pues, estamos siendo grabados, así que... Bien, entonces, una de esas preguntas, como les decía, de competencias, es muy importante que sepan responder, ¿no? Finalmente, por favor, algo que deben recordar es que el proceso de selección es un trabajo en equipo. No es 100% el reclutador, ni 100% el candidato, ni 100% el jefe de área. Son los tres, la comunicación son de los tres. Entonces, si tú terminas la entrevista, le vas a agradecer al reclutador. Se van a ver también tus valores y les vas a decir muchas gracias por la entrevista. Realmente me ha parecido muy buena. Estaré pendiente para cualquier contacto que se pueda tener o avance del proceso. Asimismo, si tuviste ya la entrevista con el jefe de área, notifica al reclutador por un mensaje o un correo. Ya tuve la entrevista con el gerente, fue muy buena, me fue muy bien. ¿Por qué? Porque hay veces que el entrevistador no lo sabe inmediatamente. Él tiene que esperar la respuesta del gerente. Entonces, si se manejan con una comunicación así, va a ser mejor. ¿Sí? Y asimismo tener toda tu documentación al día, porque si te la llegan a solicitar para ingresar a la empresa y no la tienes, no se va a ver un total orden de tu parte, ¿no? Esta frase les dejo. Elige lo que te gusta hacer y podrás ser tú mismo toda la vida. Entonces es muy importante que en la entrevista se muestren como ustedes son. La actitud es sumamente importante en la entrevista, es decir, si sonríen, obviamente ahorita con el tema de la pandemia y las mascarillas es difícil que vean que sonreímos, pero sí se van a ver nuestras expresiones y nuestro lenguaje corporal, ¿ya? Otra cosa también importante es la vestimenta. Cuando vayan a la entrevista, traten de no usar rayas en ropa o forma, sino que sea llano, de colores como blanco, azul, negro, dependiendo si estás en un campo administrativo, ¿no? Ahora, si es una empresa con una cultura muy Google, muy light, no hay problema, o sea, estudia su cultura, lee sobre ellos, lee sobre sus valores, así vas a tener un enganche con la persona que vas a ser entrevistada, ¿no? Entonces, a veces muchas personas no quedan seleccionadas no tanto por sus conocimientos, sino que la actitud o el match que nosotros le llamamos, no hubo una conexión total. Y finalmente a veces no es tu culpa. Simplemente a veces la empresa dice, no, ya no vamos a contratar a nadie, mejor lo llevamos con alguien internamente. Y a veces tú no te enteras, ¿ya? Así que por favor que en tu cabecita no esté eso de que no estoy para nadie, no, nunca me van a seleccionar. No, por favor. A veces son cosas que realmente no tienen que ver 100% contigo, o que hayas hecho algo mal, ¿sí? Eso quiero que lo tengas siempre presente. Bien, parece que veo preguntas. Gracias por toda tu ayuda, Andy. Bien, por favor, perdón, no olviden, esto es lo que quería presentarles, prepararse en las preguntas. En las preguntas más difíciles de las entrevistas no son relacionadas con algo en sí que no pudieras responder, sino que tiene que ver contigo. El 100% de la entrevista tiene que ver contigo, con tu perfil, como lo que eres como persona y como profesional. Entonces sí es importante que sepas identificar cuáles son esas actividades principales, por eso que tú se ves como tu guía. Entonces cuando te pregunte cuál fue la situación más difícil, qué sistema implementaste, cómo lo gestionaste, cómo llevaste a cabo, relaciona lo que más puedas a la actividad o al puesto que estás aplicando.
Porque si tú respondes otra cosa, es como que no se va a relacionar con el puesto y no se va a empatar con el nivel de competencia que ellos buscan. Ahora, y tú me dices, Andrea, pero es que mi experiencia no está en eso. Entonces, enfócalo a tus conocimientos, enfócalo a lo poco que has aprendido de eso. Es por otro lado. Ándate y enfócate al puesto en cierta manera. ¿Sí? Muchas gracias Elsie, muchas gracias a todos, espero les hayan gustado. Si quieren la presentación no tengo problemas en pasársela así. Gracias de verdad de todo corazón. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ti por tu colaboración sumamente valiosa. Creo que la mayoría pues ha recibido y ha podido, todo el mundo está sumamente agradecido. Algunos han podido despejar muchas de sus dudas a través del chat. Por lo general siempre hacemos el Q&A al final. Si alguien desea alguna otra consulta, pues siéntanse libres de dejarnos saber o ponerle en el chat como lo han venido haciendo. Ha sido muy participativo esta conferencia y es algún tema muy interesante, muy relevante. Excelente colaboración por tu parte. Muchísimas gracias. Gracias por esta noche. Sí, estaremos brindando todo lo que es el link. Como está siendo grabado, vamos a tratar de hacer un espacio para poder ponerlo también a través de nuestras redes y les estaremos pues informando, pues, ¿no? Sí, sí. Nuestra colaboración por parte de Procer en Ecuador. Si quieren dejar algunas últimas palabras, bueno, el economista no puede hablar en estos momentos, pero tenemos a Vicky de reemplazo. Vicky. Sí, cómo no. Buenas noches, antes que nada, les agradezco mucho la presencia y haber pues dado la confianza ante este grupo pues, de profesionales, que lo que siempre quiere es sumar un poco, ¿no? En cuanto pues a nuestras expectativas futuras, ¿no? Muchas gracias, Andreita, excelente, me ha encantado realmente, me ha encantado mucho tu presentación. Muy sabios tus palabras, tus consejos, ¿no? Es decir, como siempre, muchas gracias por el apoyo, estamos ahí en adelante. A Michael también, que entiendo que está por ahí, que me entienda en español. Thank you very much. Thank you very much. Ya también voy a hablar inglés. Sí, tratamos de manejar esta cultura, pues, ¿no? De colaboración, tratar de tener siempre alguien, una charla motivacional. En este caso, el día de hoy, un tema muy relevante, muy valioso, una aportación excelente. Muchísimas gracias, Andrea, una vez más. En serio, mil gracias. Creo que nuestro grupo el día de hoy les ha encantado la charla, la participación lo ha dicho. Cada uno de ellos con alguna otra pregunta. Nos queda eso, ¿no? Y pues eso es una de las metas siempre de Encouraging Strength, con la colaboración de Procer, tratar de dar estas pequeñas herramientas para cada uno de ellos, para que puedan pues desarrollarlas y a través de eso puedan crecer profesionalmente, ¿no? Manejamos este tipo de colaboraciones. En este caso, el día de hoy, pues tuvimos la grandiosa presencia de Andrea. Chicos, estamos conectados a través de nuestras redes, encouragingstrength.org. Estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. Andreita también puso su link de su página, obviamente, para que puedan a través de su compañía Human Mind, si no me equivoco. Es el nombre de la empresa, ¿right? Ok. A través de Andrea Cleaver pueden también conectarse a lo que es Human Mind. Vamos a tratar de enviarles a todos esta información para que también la puedan seguir. Obviamente sea parte de sus redes. Y pues obviamente ya también estaba indicando que tenía contenido gratuito dentro de sus páginas, los cuales pues todos estamos ansiosos por poder revisarlo. Sin otro particular, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea, una vez más. Procer en Ecuador, Michael, todos nuestros miembros honorables desde Ecuador, Elizabeth Chica, que por ahí también debe estar conectada, y pues obviamente la presencia de nuestros miembros acá desde Estados Unidos, Michael Moog a través de Greenlight Agency. Chicos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Por ahí está Elizabeth saludando. Tengan todos ustedes muy buenas noches y será hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante. Muchas gracias a todos.